El sol de mediodía caía implacable sobre la Ciudad de México cuando Mateo Suárez ajustó su corbata de seda azul frente al imponente edificio del Banco Nacional de México. A sus 45 años, este hombre de piel oscura y mirada penetrante había aprendido a moverse con dignidad en espacios que no siempre lo recibían con los brazos abiertos. Respiró hondo, sintiendo el peso del portafolio de cuero negro donde llevaba meticulosamente organizados los documentos para solicitar un préstamo que expandiría su negocio. El vestíbulo del banco resplandecía con mármol y cristal, un monumento al poder financiero. Mateo se acercó al mostrador de información, donde una recepcionista de cabello rubio teñido lo miró con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Buenos días. Tengo una cita con el licenciado Javier Mendoza a las 12, dijo Mateo con voz firme. La mujer tecleó algo en su computadora y frunció el ceño. ¿Estás seguro? No veo ninguna cita registrada. Llamé la semana pasada. Hablé personalmente con su asistente, insistió Mateo, manteniendo la compostura. Ah, ya veo, está anotado a lápiz. Tome asiento, por favor. El licenciado Mendoza está muy ocupado hoy, pero lo atenderá en cuanto pueda. Mateo observó cómo 3 ejecutivos de tez clara entraban después de él y eran conducidos inmediatamente a las oficinas. 1, 2 horas pasaron. El aire acondicionado parecía enfriarse cada minuto, contrastando con el calor de la humillación que comenzaba a sentir. Finalmente, un hombre de unos 50 años, con traje impecable y actitud arrogante, se acercó. «Señor Suárez, soy Javier Mendoza. Lamento la espera, pero ya sabe cómo son estos días». La oficina de Mendoza era espaciosa, con vistas panorámicas de la ciudad. Mateo presentó su plan de negocios, estados financieros y proyecciones, todo preparado por los mejores consultores financieros. «Interesante propuesta», dijo Mendoza, apenas hojeando los documentos. «Pero me temo que no cumple con nuestros parámetros de riesgo actuales». «Disculpe». Mateo mantuvo la calma. «Mi historial crediticio es impecable, el plan de negocios está respaldado por estudios de mercado sólidos, y las garantías superan el monto solicitado». Mendoza sonrió con condescendencia. «Verá, señor Suárez, hay factores intangibles que consideramos. Experiencia en el sector, redes de contacto, perfil de cliente». «Llevo 15 años en el sector tecnológico», respondió Mateo, sintiendo como su voz se tensaba. «Lo siento, pero mi decisión es final», sentenció Mendoza, poniéndose de pie. «Quizás debería intentar con alguna cooperativa de crédito más accesible». Al salir de la oficina, Mateo notó las miradas curiosas de otros clientes y empleados. En el vestíbulo, vio cómo Mendoza saludaba efusivamente a un hombre blanco, llevándolo directamente a su oficina entre risas y palmadas en la espalda. Ya en la calle, Mateo aflojó su corbata y respiró profundamente. Su teléfono vibró, era un mensaje de su asistente recordándole la videoconferencia con inversionistas internacionales esa tarde. Mientras esperaba su auto, recordó las palabras que su abuelo le repetía cuando era niño: «Tu verdadero poder está en quién eres, no en cómo te ven». «Ya veremos, abuelo», murmuró Mateo, mientras su chofer abría la puerta del elegante Mercedes negro. «Ya veremos». El ático en Polanco resplandecía con la luz del amanecer que se filtraba por los ventanales. Mateo, en ropa deportiva, terminaba su rutina de yoga cuando escuchó los pasos apresurados de su hija adolescente. «Papá, ¿viste mi presentación? La dejé en tu escritorio anoche», preguntó Lucía, una joven de 16 años que había heredado los ojos intensos de su padre y la sonrisa cálida de su madre ausente. «Buenos días a ti también», sonrió Mateo, secándose el sudor. «La revisé. Es brillante, pero creo que deberías enfatizar más el impacto social de tu propuesta». Lucía puso los ojos en blanco con fingida exasperación. «Siempre el empresario social. ¿Nunca dejas de trabajar? Solo intento que entiendas que cada proyecto, incluso uno escolar, puede cambiar vidas». Desayunaron juntos mientras Lucía le contaba sobre las tensiones en su escuela de élite,
donde era una de las pocas estudiantes de color. Ayer, durante el debate, Sebastián insinuó que mi beca era por diversidad, no por mérito, dijo ella, revolviendo su avena. Mateo dejó su taza de café. ¿Y qué le respondiste? Que si la inteligencia se midiera por el tamaño de la cuenta bancaria de nuestros padres, él estaría repitiendo preescolar, respondió con una sonrisa traviesa. Mateo rió, pero su expresión se tornó seria. Estoy orgulloso de que te defiendas, pero recuerda, tu valor no necesita validación externa. Después de despedir a Lucía, Mateo entró a su estudio. Las paredes estaban cubiertas de reconocimientos y fotografías con líderes empresariales y políticos. Encendió su computadora y revisó las últimas cifras de Fintech Revolution, su empresa que estaba revolucionando el acceso a servicios financieros para comunidades marginadas. Buenos días, jefe, saludó Rodrigo, su asistente, a través de la videollamada. Los inversionistas de Singapur están impresionados con el algoritmo de inclusión crediticia. Y The Financial Times quiere entrevistarte como uno de los 50 innovadores que están cambiando Latinoamérica. Mientras tanto, en el Banco Nacional de México, Elena Vega, una analista junior de 28 años, observaba la reunión matutina desde su cubículo. Javier Mendoza presumía sobre los nuevos clientes VIP que había captado. Recuerden, decía Mendoza a su equipo, nuestro banco tiene un perfil que mantener. No todos los clientes son adecuados para nuestra institución. Elena apretó los labios. Había presenciado el trato hacia Mateo Suárez el día anterior, y algo en aquella escena había removido su conciencia. Hija de inmigrantes guatemaltecos, había luchado duro para obtener su puesto, soportando comentarios sobre su acento y su origen. Durante su hora de almuerzo, Elena se dirigió al archivo digital. Como parte del equipo de análisis de riesgos, tenía acceso a ciertos documentos. Lo que encontró la dejó helada, una directriz interna clasificando códigos postales y perfiles de cliente, con claros sesgos raciales y socioeconómicos. Su teléfono sonó. Era su madre. Elenita, ¿vendrás a cenar el domingo? Tu tío Héctor regresó de Estados Unidos y quiere verte. Ahí estaré, mamá, respondió, mientras guardaba discretamente algunos archivos en su pendrive. Esa tarde, mientras Mateo revisaba la estrategia para la conferencia financiera donde sería el orador principal, recibió una notificación: el Banco Nacional había rechazado oficialmente su solicitud de préstamo. Sonrió con ironía. Rodrigo, llamó a su asistente, confirma mi participación en la conferencia y asegúrate que nuestra presentación incluya el nuevo sistema de evaluación crediticia. Creo que es hora de mostrar al mundo financiero que el futuro ya no les pertenece exclusivamente. En su habitación, Lucía terminaba su presentación sobre desigualdad económica, inspirada en el trabajo de su padre, sin imaginar cómo sus vidas estaban a punto de entrelazarse con la de Elena en una batalla que trascendería lo personal. El Centro Internacional de Convenciones bullía de actividad para la Expo Financiera anual. Ejecutivos con trajes caros y maletines de cuero circulaban entre stands de bancos y firmas de inversión. En el escenario principal, un banner anunciaba: el futuro de las finanzas, innovación e inclusión. Javier Mendoza ajustó su corbata de seda italiana mientras conversaba con miembros de la junta directiva del banco. Les aseguro que nuestra estrategia de captación de clientes premium está dando resultados excepcionales. Este trimestre hemos incrementado un 15% la cartera de alto valor. Excelente trabajo, Mendoza, respondió el presidente del banco, un hombre de 70 años con el cabello plateado. Aunque me preocupan estos nuevos jugadores tecnológicos. Dicen que hay una startup mexicana que está causando revuelo. Startups, bufó Mendoza con desdén. Vienen y van. Ninguna representa una amenaza real para instituciones centenarias como la nuestra. Las luces se atenuaron y el presentador subió al escenario. Damas y caballeros, es un honor presentar a nuestro orador principal. Nombrado por Forbes como uno de los 30 emprendedores más influyentes de Latinoamérica, su plataforma ha democratizado el acceso a servicios financieros para más de 1 millón de mexicanos.
con ustedes, el CEO y fundador de Fintech Revolution, Mateo Suárez. El rostro de Javier Mendoza se transformó en una máscara de incredulidad cuando vio al hombre que había humillado días atrás subir al escenario entre aplausos. Mateo, impecable en un traje azul marino, proyectaba una confianza que electrificó la sala. Buenos días. Hace apenas una semana, entré a uno de los bancos más prestigiosos de este país buscando un préstamo para expandir mi negocio, comenzó Mateo, su voz resonando en el silencio expectante. Me rechazaron. No por mis números, no por mi plan de negocios, sino por algo más fundamental, no encajaba en su perfil de cliente ideal, punto. Murmullos recorrieron la audiencia mientras Javier Mendoza se hundía en su asiento. Ese rechazo me recordó por qué fundé Fintech Revolution. En México, el 60% de la población no tiene acceso a servicios bancarios tradicionales. No porque no lo merezcan, sino porque el sistema no fue diseñado para ellos. Mateo presentó entonces su revolucionaria plataforma, un sistema de evaluación crediticia basado en inteligencia artificial que analizaba factores no tradicionales, eliminando sesgos raciales y socioeconómicos. Y hoy, me complace anunciar que estamos buscando alianzas estratégicas con instituciones financieras visionarias. Aquellas que entiendan que la inclusión no es caridad, sino el futuro del negocio. Entre el público, Elena Vega observaba fascinada. Había asistido representando al Departamento de Análisis de Riesgos, y cada palabra de Mateo resonaba con los documentos que había descubierto. Al terminar la presentación, Javier Mendoza intentó acercarse a Mateo, quien estaba rodeado de ejecutivos interesados en su tecnología. Licenciado Suárez, dijo Mendoza, extendiendo su mano con una sonrisa forzada. Una presentación fascinante. Quizás hubo un malentendido en nuestra reunión anterior. Mateo lo miró directamente, sin tomar su mano. No hubo ningún malentendido, licenciado. Su mensaje fue perfectamente claro. Y con una leve inclinación de cabeza, se alejó para atender a otros interesados. Esa noche, en su habitación de hotel, Mateo recibió un correo electrónico anónimo. Su experiencia no es un caso aislado. Tengo pruebas de discriminación sistemática en el Banco Nacional. Si está interesado en la verdad, encuentrémonos mañana, 10 de la mañana, Café Reforma. Mateo estudió el mensaje, intrigado. ¿Una trampa? ¿Una oportunidad? Después de dudar unos momentos, respondió, estaré ahí. Mientras tanto, en su pequeño apartamento, Elena guardaba cuidadosamente los documentos que había recopilado. Su mano tembló ligeramente al cerrar su laptop. Lo que estaba haciendo podría costarle su carrera, pero las palabras de Mateo habían cristalizado algo que llevaba tiempo sintiendo: el sistema estaba diseñado para perpetuar privilegios, no para crear oportunidades. Que sea lo que Dios quiera, murmuró, pensando en su familia y en todos aquellos que, como ella, habían enfrentado puertas cerradas por sus apellidos o el color de su piel. El Café Reforma, con sus ventanales Art Deco y ambiente bohemio, era un oasis en medio del bullicio del centro histórico. Mateo llegó 10 minutos antes, eligiendo una mesa discreta en el rincón con vista a la entrada. Vestía casual, jeans, camisa blanca y lentes oscuros, un atuendo que lo alejaba de su imagen pública de ejecutivo. A las 10:05, Elena entró. Llevaba el cabello recogido, un vestido sencillo y expresión nerviosa. Recorrió el lugar con la mirada hasta identificar a Mateo. Se acercó con pasos vacilantes. «Señor Suárez», preguntó en voz baja. Mateo asintió, indicándole que tomara asiento. «Usted tiene ventaja. Sabe quién soy, pero yo no sé con quién estoy hablando. Me llamo Elena Vega. Trabajo en el Departamento de Análisis de Riesgos del Banco Nacional», respondió, colocando discretamente un pendrive sobre la mesa. «Lo que vi que le hicieron, no fue personal. Es sistemático». El mesero se acercó. Ambos pidieron café, esperando en silencio incómodo hasta que el joven se alejó. «¿Por qué hace esto?», preguntó Mateo, estudiando su rostro. «Está arriesgando su carrera». Elena miró su taza.
Mi padre cruzó la frontera desde Guatemala con nada más que esperanza. Trabajó 30 años limpiando oficinas para que yo pudiera estudiar finanzas. Cuando entré al banco, creí que estaba rompiendo barreras. Hizo una pausa. Pero solo me convertí en cómplice de un sistema que perpetúa las mismas barreras. Mateo tomó el pendrive. ¿Qué contiene? Directrices internas de evaluación crediticia. Tienen códigos para clasificar clientes. Aparentemente son criterios objetivos de riesgo, pero en realidad discriminan por código postal, apellido, apariencia. Hay correos electrónicos de directivos, incluyendo a Mendoza, instruyendo a los ejecutivos sobre cómo desalentar sutilmente a ciertos perfiles. Mientras Elena explicaba los detalles, Mateo sintió una mezcla de vindicación y rabia. No era paranoia, el sistema estaba efectivamente diseñado para excluir. ¿Qué espera que haga con esto?, preguntó finalmente. Lo que considere correcto, respondió Elena. Yo solo sé que no podía seguir guardando silencio. Al otro lado de la ciudad, en el prestigioso Colegio San Ignacio, Lucía enfrentaba su propia batalla. Durante la presentación de su proyecto sobre desigualdad económica, Sebastián Montero, hijo de un prominente banquero, la interrumpió. ¿No crees que estás exagerando? Mi padre dice que quien realmente se esfuerza consigue crédito. Quizás el problema es la falta de educación financiera en ciertos sectores. Lucía respiró hondo. Interesante teoría, Sebastián. ¿Sabrías decirme qué porcentaje de préstamos aprueba el banco de tu padre a personas de Iztapalapa versus Polanco, controlando por ingresos similares? La profesora intervino, incómoda. Continuemos con la presentación, por favor. Esa tarde, Mateo recibió una llamada inesperada. ¿Licenciado Suárez? Habla Carmen Soto, asistente del licenciado Mendoza. Quisiera agendar una reunión para mañana. El banco está muy interesado en explorar una colaboración con Fintech Revolution. Mateo sonrió con ironía. Por supuesto. Estaré encantado de reunirme con el licenciado Mendoza. Mientras tanto, en la sala de juntas del Banco Nacional, Javier Mendoza enfrentaba a la junta directiva. ¿Me están diciendo que rechazaste a Mateo Suárez? ¿El mismo que ahora todos los bancos quieren como socio? El presidente golpeó la mesa. Arréglalo, Mendoza. Ofrécele lo que pida. No podemos permitir que la competencia se quede con esa tecnología. Esa noche, Mateo contemplaba la ciudad desde su terraza cuando Lucía se unió a él. ¿Día difícil?, preguntó, apoyándose en la barandilla junto a su padre. Interesante, diría yo, respondió Mateo. ¿Y el tuyo? Igual. Lucía dudó un momento. Papá, ¿alguna vez has querido vengarte de alguien que te humilló? Mateo la miró con intensidad. La venganza es un plato que se sirve frío, dicen. Pero la verdadera pregunta es, ¿quieres solo satisfacción personal o un cambio real? ¿No pueden ser ambas? Rara vez. La venganza cierra puertas. El cambio sistémico las abre para todos. Mateo pasó su brazo por los hombros de su hija. ¿Por qué lo preguntas? Solo curiosidad, respondió Lucía, pensando en Sebastián y en lo que su padre le había contado sobre el rechazo del banco. ¿Sabes? A veces me pregunto qué diría mamá sobre cómo enfrentamos estas cosas. Mateo sintió el peso familiar del dolor. Ana había fallecido cuando Lucía tenía apenas 8 años, pero su espíritu de justicia social permanecía vivo en ambos. Ella diría que la dignidad no se negocia, pero que el perdón nos libera, respondió suavemente. Y luego organizaría una protesta frente al banco. Ambos rieron, mientras en su mente Mateo comenzaba a formular un plan que utilizaría la información de Elena no para venganza personal, sino para algo mucho más ambicioso, transformar el sistema desde dentro. La oficina de Mateo en el piso 30 de la Torre Reforma ofrecía una vista panorámica de la ciudad.
Minimalista y tecnológica, con paredes de cristal inteligente y muebles de diseño sostenible, reflejaba la filosofía de su empresa, innovación con propósito. Javier Mendoza, visiblemente incómodo, esperaba en la sala de recepción. Observaba con nerviosismo a los jóvenes empleados de diversas etnias que trabajaban en espacios abiertos, vestidos con casual elegancia, tan diferentes al ambiente rígido y homogéneo del banco. El licenciado Suárez lo recibirá ahora, anunció Rodrigo, conduciéndolo a través de la oficina. Mateo no se levantó cuando Mendoza entró. Continuó revisando documentos por unos segundos antes de alzar la mirada. Licenciado Mendoza, qué sorpresa. ¿Decidió que ahora sí cumplo con su perfil ideal? Su tono era cordial, pero con un filo apenas disimulado. Mendoza forzó una sonrisa. Hubo un lamentable malentendido. Después de revisar su propuesta con mayor detenimiento, el comité ha decidido no solo aprobar su solicitud original, sino ofrecerle una línea de crédito preferencial. Deslizó una carpeta sobre el escritorio. Mateo la abrió sin prisa, examinando las condiciones, tasa preferencial, plazos extendidos, sin garantías adicionales. Impresionante cómo cambian las evaluaciones de riesgo, ¿verdad?, comentó Mateo, cerrando la carpeta. ¿Qué cambió exactamente? ¿Mi historial crediticio mejoró mágicamente en una semana? Reconocemos el potencial de su empresa, respondió Mendoza, evitando su mirada. Y estamos muy interesados en explorar sinergias con su tecnología de inclusión financiera. Mateo se reclinó en su silla. Curioso. Hace unos días, la inclusión financiera no parecía ser prioridad para su institución. Los bancos evolucionamos, señor Suárez. Y queremos estar a la vanguardia de esa evolución. La conversación continuó con Mendoza ofreciendo cada vez más concesiones, mientras Mateo fingía un interés moderado. Finalmente, acordaron una reunión formal con la junta directiva para la siguiente semana. Cuando Mendoza se marchó, Rodrigo entró con una expresión divertida. Nunca había visto a alguien sudar tanto en una oficina con clima controlado. Mateo sonrió. Prepara todo para la fase 2. Y confirma la reunión con nuestro equipo legal esta tarde. Mientras tanto, en el Banco Nacional, Elena enfrentaba su propia batalla. Durante la reunión departamental, notó miradas suspicaces de su supervisor. Vega, necesito los análisis comparativos de los últimos 3 meses, dijo bruscamente al terminar la reunión. Y revisa tu acceso al sistema. Hay registros de consultas inusuales desde tu terminal. Elena mantuvo la compostura, pero su corazón latía aceleradamente. Por supuesto. Debe ser un error técnico, lo reportaré a sistemas. En su cubículo, comenzó a borrar discretamente rastros digitales, consciente de que el cerco se estrechaba. Su teléfono vibró con un mensaje de Mateo: necesitamos hablar. Situación complicándose. Esa tarde, en el Colegio San Ignacio, Lucía organizaba la primera reunión del recién formado Comité de Diversidad e Inclusión. Había convocado a estudiantes de diferentes orígenes étnicos y socioeconómicos, incluyendo becados como ella. No solo queremos hablar de problemas, explicaba con pasión, sino proponer soluciones concretas. Comenzando por revisar las políticas de admisión y el material educativo. ¿Y qué dice la dirección sobre esto?, preguntó una compañera. Aún no lo saben, sonrió Lucía. Pero aprenderán que es más fácil apoyarnos que enfrentarnos. Al salir de la reunión, se encontró con Sebastián en el pasillo. Tu papá es Mateo Suárez, ¿verdad? El de Fintech Revolution, dijo, con un tono sorprendentemente respetuoso. Mi padre no deja de hablar de él. Parece que van a hacer negocios juntos. Lucía lo miró con sorpresa. ¿Tu padre trabaja en el Banco Nacional? Es Javier Mendoza, el director de banca corporativa, respondió con orgullo. La revelación golpeó a Lucía como un rayo. Su padre nunca le había mencionado el nombre del banquero que lo había humillado, pero las piezas encajaban. Sacó su teléfono y buscó rápidamente,
Ahí estaba, Javier Mendoza, en la página del banco, el mismo hombre que ahora buscaba desesperadamente asociarse con su padre. Esa noche, Mateo y Elena se reunieron en un discreto restaurante en Coyoacán. Ella le contó sobre las sospechas en el banco. Están revisando los registros de acceso. Es cuestión de tiempo antes que descubran que fui yo quien extrajo esos documentos, dijo, con voz tensa. Puedo ofrecerte un puesto en mi empresa, propuso Mateo. Estarías protegida. Elena negó con la cabeza. No puedo irme ahora. Hay más evidencia que necesito asegurar. Documentos físicos en la bóveda de archivos. Es demasiado arriesgado, advirtió Mateo. ¿No es eso lo que estamos haciendo? ¿Tomar riesgos por algo más grande que nosotros? Al regresar a casa, Mateo encontró a Lucía esperándolo en su estudio, con expresión seria. ¿Por qué no me dijiste que estabas negociando con el banco que te rechazó? ¿Con el padre de Sebastián? Mateo suspiró. Es complicado, Lucía. ¿Complicado o conveniente? La decepción en su voz era palpable. Siempre me has enseñado sobre integridad, sobre no comprometer nuestros valores. ¿Y ahora haces tratos con quienes representan todo lo que dices combatir? A veces, para cambiar el sistema, debes entrar en él, respondió Mateo. ¿O es el sistema el que entra en ti? Lucía se dirigió a la puerta. Mamá estaría decepcionada. Sus palabras quedaron flotando en el aire como un doloroso recordatorio. Mateo se quedó solo, contemplando el retrato de Ana en su escritorio, preguntándose si el fin justificaba los medios que había elegido. La mañana comenzó con un cielo plomizo sobre Ciudad de México, presagio de la tormenta que se avecinaba. En el Banco Nacional, Elena llegó temprano, determinada a obtener los últimos documentos que necesitaba. La tensión era palpable, varios compañeros evitaban su mirada, y su supervisor la observaba con sospecha apenas disimulada. A media mañana, recibió un mensaje de la directora de Recursos Humanos solicitando su presencia inmediata. Con el corazón martilleando en su pecho, Elena guardó discretamente su teléfono y algunas pertenencias personales en su bolso. La oficina de Recursos Humanos, aséptica y fría, parecía aún más intimidante con Javier Mendoza presente junto a la directora y el jefe de seguridad informática. Señorita Vega, comenzó la directora con voz gélida, hemos detectado accesos no autorizados a información confidencial desde su terminal. Información que, curiosamente, coincide con documentos que han llegado a manos de Mateo Suárez. Elena mantuvo la compostura. No entiendo de qué están hablando. Mendoza golpeó la mesa. No insulte nuestra inteligencia. Tenemos registros de sus accesos, copias de archivos, incluso una fotografía suya reuniéndose con Suárez en Coyoacán. El jefe de seguridad deslizó una fotografía sobre la mesa, ella y Mateo conversando en el restaurante, tomada claramente con teleobjetivo. Esto constituye espionaje corporativo y violación de confidencialidad, continuó la directora. Estamos preparando una demanda criminal. Los documentos que revisé prueban discriminación sistemática, respondió Elena, abandonando toda pretensión. Prácticas que violan leyes federales contra la discriminación. Serán su palabra contra la de una institución centenaria, sonrió Mendoza con desdén. ¿Quién cree que ganará ese enfrentamiento, señorita Vega? 2 horas después, Elena salía del edificio escoltada por seguridad, con sus pertenencias en una caja y una carta de despido que citaba violación grave de confidencialidad y conducta antiética. En la acera, bajo la llovizna que comenzaba a caer, intentó llamar a Mateo. La llamada fue directamente al buzón. Mientras tanto, en la Torre Reforma, Mateo enfrentaba su propia crisis. La Junta Directiva del Banco Nacional había solicitado una reunión urgente, adelantándose a lo programado. El presidente del banco en persona había venido con una propuesta inesperada. Señor Suárez, seré directo, dijo el anciano, con la autoridad que conferían sus 40 años en el sector financiero. Queremos ofrecerle un puesto en nuestra junta directiva. Mateo mantuvo su expresión neutral, aunque la sorpresa lo invadió.
Una institución que hace una semana me consideraba indigno de un préstamo ahora me quiere en su junta. Precisamente por eso, respondió el presidente. Necesitamos su visión, su tecnología, y francamente, su imagen. El futuro de la banca está en la inclusión, y usted representa ese futuro. Lo que no mencionó, pero ambos sabían, era el pánico que había cundido cuando descubrieron la filtración de documentos internos. La oferta es generosa, dijo Mateo, pero ¿qué garantía tengo de que no es simplemente una estrategia para neutralizarme? Un contrato blindado, participación accionaria, y libertad para implementar su visión de inclusión financiera dentro de nuestra estructura, respondió el presidente. Además, un fondo de 50 millones de pesos para programas de educación financiera en comunidades marginadas. Mateo fingió considerar la oferta. Necesitaré tiempo para consultarlo con mi equipo legal. Por supuesto. Pero debo advertirle que recientemente hemos descubierto una filtración de información confidencial. Una empleada desleal ha estado compartiendo documentos internos con terceros. Sería lamentable que Fintech Revolution se viera involucrada en un escándalo de espionaje corporativo. La amenaza velada flotó en el aire como veneno. Mateo entendió el mensaje: aceptar y enterrar la evidencia, o enfrentar una guerra legal que podría destruir todo lo que había construido. Esa tarde, Lucía encontró a su padre inusualmente silencioso en su estudio. ¿Estás bien?, preguntó, aún distante por su discusión anterior, pero preocupada por su expresión sombría. El Banco Nacional me ha ofrecido un puesto en su junta directiva, respondió Mateo. Lucía lo miró incrédula. ¿Vas a aceptarlo? Podría implementar cambios reales desde dentro. Políticas inclusivas, programas educativos. O podrías convertirte en lo que siempre has criticado, replicó Lucía. ¿De verdad crees que te dejarán cambiar algo? Te están comprando, papá. Antes de que Mateo pudiera responder, su teléfono sonó. Era Elena, finalmente logrando comunicarse después de varios intentos. Me despidieron, dijo, su voz quebrándose ligeramente. Y están preparando una demanda por espionaje corporativo. Mencionaron tu nombre, Mateo. Saben que nos reunimos. Mateo cerró los ojos, procesando la información. ¿Dónde estás ahora? En mi apartamento, pero no me siento segura. Han estado llamando, enviando mensajes amenazantes. Empaca lo esencial. Enviaré a mi chofer por ti en 1 hora. Al colgar, encontró a Lucía mirándolo con una mezcla de confusión y renovado interés. ¿Quién era? Alguien que arriesgó todo por hacer lo correcto, respondió Mateo. Y a quien acabo de poner en peligro. Esa noche, en el ático de Mateo, Elena les contó todo, cómo había descubierto las prácticas discriminatorias, los documentos adicionales que no había logrado obtener, y las amenazas de Mendoza. Van a destruir mi carrera, dijo, con una calma que contradecía el miedo en sus ojos. Nadie contratará a una analista acusada de robo de información. A menos que demostremos que eras una denunciante protegida por la ley, no una espía, respondió Mateo. Pero para eso, necesitamos hacer pública la información. Lo que significa rechazar la oferta del banco, concluyó Lucía, entendiendo finalmente el dilema de su padre. No necesariamente, dijo Mateo, una nueva resolución formándose en su mente. De hecho, creo que voy a aceptarla. Elena y Lucía lo miraron con sorpresa y decepción. Confíen en mí, añadió, con una sonrisa enigmática. A veces, para cambiar el sistema, primero debes hacer que crea que te ha cambiado a ti. Al día siguiente, los titulares financieros anunciaban: CEO de Fintech Revolution se une a la Junta Directiva del Banco Nacional, una alianza histórica para la banca mexicana. La fotografía mostraba a Mateo estrechando la mano del presidente del banco, con Javier Mendoza sonriendo triunfalmente en segundo plano. En las redes sociales, activistas por la inclusión financiera expresaban su decepción. Otro idealista cooptado por el sistema, escribió un influyente economista. Lucía, leyendo los comentarios, sentía una mezcla de confusión y fe tambaleante en su padre.
Elena, refugiada en la casa de su tío en Cuernavaca, recibió un mensaje críptico de Mateo: la ceremonia de incorporación será transmitida en vivo el viernes. No te la pierdas. Mientras tanto, Mateo trabajaba hasta altas horas de la noche con un equipo reducido y de máxima confianza. Rodrigo coordinaba con activistas, abogados especializados en discriminación y periodistas de investigación, todos bajo estrictos acuerdos de confidencialidad. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Rodrigo, preocupado. Es arriesgado. Podrías perderlo todo. O ganarlo todo, respondió Mateo, recordando las palabras de su abuelo sobre el verdadero poder. Además, ¿de qué sirve construir un imperio si traicionas todo lo que te hizo comenzar? El salón principal del Banco Nacional de México resplandecía bajo arañas de cristal centenarias. La élite financiera del país se había reunido para la ceremonia de incorporación de Mateo Suárez a la junta directiva, un evento transmitido en vivo por los principales medios financieros y plataformas digitales. En primera fila, Javier Mendoza sonreía con satisfacción. Había neutralizado una amenaza y convertido a un potencial enemigo en un activo valioso. A su lado, otros directivos intercambiaban comentarios sobre el golpe maestro que significaba esta incorporación para la imagen del banco. Mateo, impecable en un traje hecho a medida, conversaba animadamente con inversionistas y funcionarios. Nadie habría adivinado que bajo esa fachada de cordialidad, un plan meticulosamente orquestado estaba a punto de desplegarse. A las 11 en punto, el presidente del banco subió al podio. Distinguidos invitados, hoy celebramos no solo la incorporación de un brillante empresario a nuestra familia, sino el comienzo de una nueva era para la banca mexicana. Una era de innovación e inclusión. Aplausos corteses recorrieron la sala. El presidente continuó con un discurso sobre la tradición y el futuro, para finalmente invitar a Mateo al escenario. Gracias, presidente Álvarez, comenzó Mateo con voz serena. Es un honor estar aquí. Como muchos saben, mi camino hacia este momento no ha sido convencional. En Cuernavaca, Elena observaba la transmisión desde el apartamento de su tío, con el corazón acelerado. En el Colegio San Ignacio, Lucía y sus compañeros del Comité de Diversidad habían interrumpido sus clases para seguir el evento en sus teléfonos, con permiso especial de la dirección. La inclusión financiera ha sido siempre mi pasión, continuó Mateo. Crecer viendo a mi abuelo, un carpintero talentoso, ser rechazado por cada banco al que acudió por un préstamo para expandir su taller, marcó mi vida. Me prometí cambiar ese sistema. Las pantallas detrás de Mateo mostraban gráficos sobre exclusión financiera en México. El público asentía, complacido con esta historia de superación personal que daba un toque emotivo al evento corporativo. Hace exactamente 10 días, entré a este mismo banco buscando un préstamo. Fui rechazado. Mateo hizo una pausa, notando cómo Mendoza se removía incómodo en su asiento. No por mis números o mi plan de negocios, sino por algo más fundamental, mi apariencia. Un murmullo recorrió la audiencia. El presidente del banco frunció el ceño, no habían acordado mencionar ese incidente. Pero hoy no estoy aquí para hablar de mi experiencia personal, continuó Mateo, su voz ganando intensidad. Estoy aquí para hablar de las experiencias de miles de mexicanos. Las pantallas cambiaron para mostrar rostros diversos, una mujer indígena, un joven afromexicano, un pequeño comerciante, un agricultor. María Sánchez, rechazada para un préstamo para su tienda de artesanías a pesar de tener un historial crediticio impecable. La imagen mostraba a una mujer oaxaqueña. Carlos Domínguez, a quien se le cobró una tasa de interés 5% mayor que a clientes con el mismo perfil financiero pero diferente código postal. Un joven de Iztapalapa aparecía en pantalla. Javier Mendoza se puso de pie, haciendo señas frenéticas a los técnicos para que cortaran la transmisión. Pero los técnicos, previamente contactados por el equipo de Mateo, fingieron problemas técnicos. Lo que les estoy mostrando no son casos aislados, continuó Mateo implacable. Son evidencia de discriminación sistemática, documentada y verificable.
Las pantallas mostraron ahora los documentos internos que Elena había filtrado, con secciones clave resaltadas, directrices para desalentar sutilmente a ciertos perfiles, códigos para clasificar clientes por apariencia y origen étnico, correos electrónicos explícitos de directivos. El caos estalló en la sala. Periodistas se abalanzaron sobre sus teléfonos, ejecutivos bancarios intercambiaban miradas de pánico, y el presidente del banco intentaba desesperadamente llegar al escenario. Estos documentos han sido verificados por 3 despachos legales independientes y entregados esta mañana a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, anunció Mateo con voz firme. En ese momento, las puertas del salón se abrieron. Un grupo de personas de diversos orígenes étnicos y socioeconómicos entró ordenadamente, cada uno sosteniendo un cartel con su nombre y su historia de discriminación bancaria. Les presento a los verdaderos rostros de la exclusión financiera en México, dijo Mateo, extendiendo su brazo hacia ellos. Personas que han aceptado dar testimonio público de sus experiencias. Entre ellos estaba el tío de Elena, un inmigrante guatemalteco que había intentado durante años obtener un préstamo para su pequeño negocio de importación. No vengo a destruir esta institución, aclaró Mateo, mientras la seguridad del banco dudaba sobre cómo proceder ante esta pacífica pero devastadora intervención. Vengo a transformarla. A recordarle su propósito original, servir a todos los mexicanos, no solo a algunos. Sacó del bolsillo interior de su saco un documento. Esta es mi renuncia a la posición que me han ofrecido. No puedo formar parte de una institución que no está dispuesta a reconocer sus errores y cambiar genuinamente. El presidente del banco finalmente llegó al podio. Señor Suárez, esto es completamente inapropiado. Estos supuestos documentos podrían ser fabricados, estas acusaciones son graves. Cada documento ha sido autenticado, interrumpió Mateo. Y tenemos testimonios de empleados actuales y anteriores dispuestos a corroborar estas prácticas bajo protección legal como denunciantes. Las cámaras captaban cada momento. En línea, la transmisión había pasado de unos cientos de espectadores del sector financiero a miles de ciudadanos comunes, compartida explosivamente en redes sociales. En el Colegio San Ignacio, Lucía observaba con lágrimas de orgullo, mientras sus compañeros, incluso Sebastián, permanecían en silencio asombrado. Mi propuesta es simple, continuó Mateo. Una auditoría externa independiente de las prácticas crediticias. Implementación de un sistema de evaluación transparente y libre de sesgos. Y un fondo de reparación para quienes han sido injustamente discriminados. Javier Mendoza, rojo de furia, gritó desde su asiento, esto es chantaje corporativo. Destruirás tu carrera con esta farsa. Mateo lo miró directamente. No, licenciado Mendoza. Esto es justicia. Y estoy dispuesto a arriesgarlo todo por ella. Volviéndose hacia las cámaras, añadió, como dijo mi abuelo, el verdadero poder está en quién eres, no en cómo te ven. Mientras abandonaba el podio entre aplausos de los testigos que había traído y el murmullo conmocionado de la élite bancaria, Mateo sabía que acababa de desatar un terremoto en el sistema financiero mexicano. Su teléfono ya vibraba con llamadas de medios internacionales, reguladores financieros y otros bancos preocupados por el precedente. Afuera del edificio, donde una pequeña multitud se había congregado tras la viralización de la transmisión, Mateo se encontró con Lucía, quien había salido de la escuela para estar allí. Estoy orgullosa de ti, papá, dijo, abrazándolo fuertemente. Tu madre estaría orgullosa de ambos, respondió él, recordando a Ana y su inquebrantable sentido de justicia. Mientras se alejaban entre aplausos espontáneos de transeúntes que reconocían al hombre que acababa de sacudir los cimientos del poder financiero, Mateo recibió un mensaje de Elena, misión cumplida. La verdad finalmente libre. 3 meses después, el sol de la tarde bañaba la nueva sede de Fintech Revolution en Santa Fe. El edificio, con su fachada de cristal y jardines verticales, simbolizaba la transparencia y sostenibilidad que Mateo había convertido en pilares de su empresa. En la sala de conferencias principal, rebautizada como Sala Ana Fuentes, en honor a su difunta esposa, Mateo presidía una reunión inusual.
Alrededor de la mesa se sentaban representantes de 5 bancos medianos, la Comisión Nacional Bancaria, y varios líderes comunitarios de zonas tradicionalmente excluidas del sistema financiero. Los resultados del programa piloto son contundentes, explicaba Elena Vega, ahora directora del recién creado Departamento de Inclusión Financiera de Fintech Revolution. La tasa de devolución de los microcréditos en Iztapalapa es del 97.8%, superior al promedio nacional. Los ejecutivos bancarios tomaban notas con interés genuino. Después del escándalo que sacudió al sector, muchas instituciones buscaban desesperadamente demostrar su compromiso con la inclusión. No se trata solo de préstamos, continuó Elena. El programa de educación financiera ha capacitado a más de 5.000 personas en 3 meses, y la aplicación móvil para microemprendedores ya tiene 30.000 usuarios activos. Mateo observaba con satisfacción. El camino no había sido fácil. Tras su dramática denuncia, enfrentó semanas de batallas legales, amenazas veladas y una feroz campaña de desprestigio orquestada por sectores conservadores del sistema financiero. Pero la opinión pública estaba de su lado. La historia del ejecutivo humillado que reveló la discriminación bancaria había resonado profundamente en un país donde millones se sentían excluidos por el mismo sistema. Periodistas internacionales cubrieron el caso, reguladores iniciaron investigaciones en otros bancos, y un movimiento ciudadano por la transparencia financiera cobró fuerza inesperada. El Banco Nacional de México fue el más afectado. Tras una investigación exhaustiva, la Comisión Nacional Bancaria impuso una multa histórica y exigió una reestructuración completa de sus políticas crediticias. El presidente del banco renunció, y la junta directiva fue renovada casi en su totalidad. Pasemos al siguiente punto, dijo Mateo, consultando su agenda. La propuesta de ley de transparencia crediticia que presentaremos al Congreso el próximo mes. Al terminar la reunión, Mateo se dirigió a su oficina, donde Rodrigo lo esperaba con noticias. Javier Mendoza aceptó la entrevista, anunció su asistente con sorpresa. Quiere hablar sobre su experiencia en el programa de rehabilitación profesional. Mateo asintió pensativo. Tras ser despedido y convertirse en el rostro público del escándalo, Mendoza había caído en una espiral de depresión. Sorprendentemente, fue Lucía quien sugirió ofrecerle un camino de redención. Todo el mundo merece una segunda oportunidad, había dicho ella, con una sabiduría que superaba sus años. Incluso aquellos que nos lastimaron. Así nació el programa Nueva Oportunidad, donde ejecutivos sancionados por prácticas discriminatorias podían rehabilitar sus carreras trabajando en proyectos de educación financiera en comunidades marginadas. Mendoza, tras inicial resistencia, se había convertido en uno de sus participantes más dedicados, enseñando conceptos bancarios básicos en Chimalhuacán. Agenda la entrevista, respondió Mateo. Y asegúrate que Elena esté presente. Su perspectiva será valiosa. Esa tarde, Mateo recogió a Lucía en el Colegio San Ignacio, donde el Comité de Diversidad e Inclusión que ella había fundado celebraba su primer aniversario con una feria cultural. ¿Cómo estuvo tu día?, preguntó mientras se dirigían a casa. Increíble, sonrió Lucía. La dirección aprobó nuestro programa de becas para estudiantes de Iztapalapa y Ecatepec. Y adivina quién presentó la propuesta conmigo. Sebastián, aventuró Mateo, recordando la improbable amistad que había surgido entre su hija y el hijo de Mendoza. Ha cambiado mucho, asintió Lucía. Dice que ver a su padre perderlo todo y luego reconstruirse le enseñó más que todos sus años de educación privilegiada. Al llegar a casa, encontraron a Elena esperándolos. Desde el escándalo, se había convertido en parte de su familia extendida, una tía honoraria para Lucía y una aliada invaluable para Mateo. Tengo noticias, anunció mientras cenaban en la terraza. El Banco Comunitario de Oaxaca quiere implementar nuestro sistema. Sería el primer banco indígena en usar la plataforma. Brindaron por el nuevo proyecto, mientras el sol se ponía sobre la ciudad que, poco a poco, comenzaba a transformarse en un lugar más justo. Más tarde, cuando Lucía se había retirado a estudiar, Mateo y Elena contemplaban la ciudad iluminada.
¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó ella. Podrías haber aceptado su oferta, convertirte en parte de la élite bancaria, vivir cómodamente. Mateo sonrió. Mi abuelo solía decir que la riqueza que no se comparte es pobreza disfrazada. Cuando entré a ese banco buscando un préstamo, no imaginaba que terminaría cambiando todo el sistema. No lo cambiaste solo, señaló Elena. Fuimos muchos. Yo, Lucía, los testigos, los periodistas que cubrieron la historia, incluso Mendoza a su manera. Tienes razón, asintió Mateo. Quizás ese es el verdadero poder, no lo que puedes hacer solo, sino lo que podemos lograr juntos. En su habitación, Lucía terminaba un ensayo para su clase de economía. El tema, cómo la inclusión financiera puede transformar comunidades marginadas. En su escritorio descansaba una vieja fotografía de su madre, junto a un recorte de periódico enmarcado con el titular, Ejecutivo revela discriminación bancaria y desata revolución financiera. Sonrió a la imagen de su madre. Lo hicimos, mamá, susurró. Cambiamos las cosas, como tú siempre quisiste. En los barrios de Iztapalapa, Ecatepec, Chimalhuacán y tantos otros lugares tradicionalmente excluidos, miles de pequeños emprendedores revisaban sus nuevas cuentas bancarias en sus teléfonos, planificaban expansiones de negocios con créditos justos, y por primera vez, se sentían parte de un sistema que finalmente comenzaba a reconocerlos. Y en una pequeña carpintería en Xochimilco, renovada gracias a un microcrédito del nuevo programa, colgaba un letrero tallado a mano, Carpintería Suárez, fundada por Ernesto Suárez, 1952. Debajo, una frase que Mateo había aprendido de su abuelo y que ahora guiaba su misión: el verdadero poder está en quién eres, no en cómo te ven. La historia de Mateo Suárez, el ejecutivo humillado que reveló su poder, no era solo sobre venganza o reivindicación personal. Era un testimonio de cómo la dignidad, la verdad y la justicia podían transformar no solo una vida, sino todo un sistema. Y en esa transformación, todos encontraban su propio poder, incluso aquellos que nunca creyeron tenerlo.